Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a ver un estudio de suma importancia, es de cómo leer la Biblia. Para poder leer la Biblia hay que tener en cuenta estos puntos. En primer lugar, tenemos que entender qué es la Biblia. La Biblia es una colección diversa de diversos libros que son 66 libros escritos alrededor de 1500 a 2000 años por 40 diferentes escritores y tiene diferentes tipos de literatura, ya sea poético, histórico, profético, ya sea epístola, evangélico o de la ley. Y estos 66 libros están divididos en dos partes. El Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y el Nuevo Testamento de 27 libros. Y cada libro se divide por capítulo y cada capítulo se divide en versículos. En segundo lugar, al leer la Biblia tenemos que tener en cuenta lo que son las presuposiciones. ¿Y a qué me refiero eso? Es que todo lector de la escritura, de la Biblia, tiene alguna presuposición acerca de un texto bíblico. De esto hay tres puntos. En primer lugar es que Dios es comunicable. Dios habla a su pueblo como nos dice en Hebreos 1 y 2, nos dice así: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces Dios habla a su pueblo. Tenemos un Dios comunicable. Y en segundo lugar es que su palabra es inerrante, es la verdad, no tiene ningún error. Y en tercer lugar es que somos creados a la imagen de Dios y semejanza, capaces de recibir su palabra y entenderla. Por eso, Dios comunica lo inerrante, su palabra es verdad y nosotros lo podemos entender. Y en tercer lugar, tenemos que entender que la Biblia es cristocéntrico. Desde Génesis a Apocalipsis habla de Cristo. Vemos ahí en Lucas 24-27 que nos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso quiere decir que también en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo como en el Nuevo Testamento, pero a veces no vemos cómo es que el Antiguo habla de Cristo. Sí, ahí está hablando de Moisés. Moisés se refiere al Pentateuco y todos los profetas, los demás libros del Antiguo Testamento hablan acerca de Cristo. Y entonces tenemos que tener en mente leer la Biblia, que es cristocéntrico. Tenemos que tener fe en Jesús, porque por medio de la fe en Cristo podemos llegar a entender la palabra de Dios. Entonces, los 66 libros cuentan la historia de Cristo. Y entonces, vamos al cuarto punto. Entonces, ¿cómo se desarrolla Cristo en la Biblia? En Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces. Esa palabra señorar se refiere a un rey que va a gobernar. Y en el versículo en 2:15, también nos dice en Génesis 2:15, nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo guardase se refiere a que un sacerdote que va a guardar, ¿no? Entonces, ahí vemos desde en un principio Dios ha querido establecer un rey y un sacerdote que fue designado a los hombres, pero Adán y Eva fallaron. Ahí se iba a quedar todo ello, ya no iba a seguir de que iba a existir un rey, un sacerdote. No, sino que siguió el plan, como nos dice en Génesis 3:15, que iban a ser de una mujer a una persona que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es ese? Pues es Jesucristo, ¿no? Entonces así sigue la historia. Entonces también vemos en Génesis 12 cuando eh, Abraham fue llamado por Dios y que le dice que por él será una nación grande. Y de él nace que es Isaac, el hijo de la promesa, y por medio de él iba a venir un rey, un Mesías. Pero a veces vemos, pues ahí, aquí se distorsiona todo, porque después también el pueblo de Dios falla, fracasa y todo, y los rechaza. Pero no termina ahí, sino
llegamos a ver que en Mateo llega el nacimiento del Mesías, de ese rey, de ese sacerdote que se estaba prometiendo en el Antiguo Testamento. Entonces así se va desarrollando, porque en Colosenses 1:15 nos dice, primogénito de toda creación. Ese primogénito que se estaba hablando es el primero de la creación de quien se estaba hablando en Génesis. En Hebreos 1 y 2 nos dice, heredero del todo el resplandor de la gloria. Entonces, desde Génesis se desarrolla lo que es Jesucristo, su venida y todo ello, y termina lo que viene siendo en Apocalipsis, ¿no? Sobre la historia de lo que va a suceder, lo que sucedió acerca de Jesucristo y lo que va a suceder, ¿no? Entonces, pero también en quinto lugar tenemos que entender tenemos que leer la Biblia, leer en su pasaje, leer el pasaje en su contexto. ¿Qué es eso? Al leer un versículo de la Biblia tenemos que leer los versículos anteriores y posteriores para entender qué quiere decir ese versículo. Tenemos que entender el tipo literario, ya sea si es poesía, es epístola, es una profecía o algo así, y también la gramática, qué quiere decir la palabra. Al leer la Biblia tenemos que tomar en cuenta ello, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es el contexto histórico de redención. Ese es el sexto lugar, el contexto histórico de redención. ¿Dónde cae el contexto de redención en ese versículo? ¿Dónde se manifiesta la redención apuntando a Cristo? Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9. Por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, ¿no? Lo que nos dice. Entonces, ¿dónde viene ahí el contexto de redención? De que Jesús es el único que puede redimir, no las obras, sino Jesús. Ahí está. En el punto número 7 tenemos que ver lo que es la revelación progresiva. Hay temas, personajes o instituciones que pasan antes y después se explican, como el tabernáculo que apunta a Cristo. El tabernáculo, pues le pidieron a Moisés que lo realizara, y después vemos también, después del tabernáculo está el templo que construyó Salomón, y después de eso fue destruido y Esdras lo reedifica, pero después Jesús lo dice así, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando el templo de su cuerpo, ahí en Juan 2, 19 al 21. Entonces, eso se fue revelando poco a poco. Eso es una revelación progresiva que empieza con el tabernáculo, el templo y luego el cuerpo de Cristo, que va relacionado. Y eso también nos lleva a lo que es el estudio de manera tipológica. ¿Qué quiere decir? Eso ya lo vimos en el estudio anterior, lo que es el estudio tipológico, ¿no? Un ejemplo, el tabernáculo es un tipo de Cristo porque tiene todas las características de Cristo. Entonces eso se desarrolla. ¿Por qué? Porque el tabernáculo iba a estar en medio del pueblo de Dios, donde se iba a manifestar Él, donde iba a manifestar su gloria. Y entonces, después eso lo vemos, eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Juan 1:14 también nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús, así como el tabernáculo donde se presenciaba Cristo en medio de su pueblo, ahora Jesús vino entre su pueblo ahí en Israel. Ahí estuvo, se manifestó y, como dice, vimos su gloria. Pero no nada más queda ahí, sino que ahora también Jesús ahora se fue al cielo, está en el cielo, pero también ahora lo tenemos dentro de nosotros, como nos dice en 1 Corintios 1:19. Ahora somos el templo del Espíritu Santo, somos el tabernáculo, porque ahora Cristo vive en nosotros, mora en nosotros y somos el reflejo de su gloria. Y también pues sigue diciendo en Apocalipsis que pues iremos con Jesús allá en el cielo, ahí donde Él vive. En noveno lugar tenemos que también ver lo que es el contexto canónico. De Génesis a Apocalipsis, un pasaje, ¿cómo se entiende en la Biblia? Usted está estudiando un pasaje de la Biblia, ¿cómo se entiende ese pasaje de Génesis a Apocalipsis? Hay que tomar en cuenta eso. En décimo lugar, hay que tener en cuenta el estudio intertextualmente. ¿A qué me refiero a eso? Es que algunos pasajes bíblicos se repiten varias veces, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Muchos versículos del Nuevo Testamento
habla ahí, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis 1:18, ¿no? Se les dijo, fructificad y multiplicad, ¿no? Y eso también se cita en Éxodo 1:7, que dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Es el mismo texto que, que aparece en diferentes partes de la Biblia, ya sea que se mencione eso o ahí se cumple. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida y que Dios me lo bendiga.